Gracias por acompañarnos en este estudio y esperamos que sea de gran bendición para ti y toda tu familia. Hoy con el tema Una sola lengua. Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 11, verso 1, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, después del diluvio, después del pecado del hijo de Noé y la historia de los descendientes de Noé y cómo se pobló toda la tierra por medio de ellos, en Génesis 10, nos encontramos con Génesis 11. Génesis 11 es la historia de un grupo de hombres de los descendientes de Noé que se reunieron, se pusieron de acuerdo y formaron una ciudad y para formar una torre que llegue hasta el cielo. La palabra de Dios dice lo siguiente en el verso 3 y 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Estos versículos nos muestran algunos detalles importantes. En primer lugar, los hombres se dijeron. Este verbo nos recuerda a Dios en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Lo que los hombres están tratando de hacer es imitar a Dios, o en otras palabras, están tratando de suplantar a Dios o robar la autoridad divina de sus vidas. Esa palabra, hacernos un nombre, se refiere a crear una estructura de poder, una estructura jerárquica de protección, donde los hombres intentan evadir el poder y los juicios divinos. En otras palabras, la voluntad divina y la influencia divina en sus vidas. En tercer lugar, Dios había prometido que no había de destruir el mundo con agua, pero los hombres han decidido desconfiar de la promesa divina y tomar el asunto en sus propias manos. De modo que crean una torre, que quieren crear una torre que llegue hasta el cielo con el propósito de evadir los juicios divinos. Los versos siguientes, el verso 5 y 6, nos dicen que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir de la obra que han pensado hacer. Cuando Dios evalúa la actitud y las obras de los hombres, Dios se da cuenta que están completamente determinados a cumplir su objetivo. De modo que Dios desciende a evaluar. Y el verso 7 dice lo siguiente: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La vía que Dios encuentra para confundir a los hombres es confundiendo el lenguaje. De modo que Dios ahora está haciendo que los hombres en sus diferentes grupos hablen diferente idioma para que no puedan entenderse. Estos hombres, las tribus y los pueblos y las ciudades que se mencionan en el capítulo 10, ahora son esparcidos por toda la tierra porque cada grupo tiene su propio idioma. Hay algo interesante además que podemos comprender. En Génesis 11, verso 2, la palabra dice que el lugar donde fue fundada la ciudad y la torre se llamaba Sinar, al este o al oriente. Es importante resaltar que esta misma palabra, leemos el libro de Daniel en los primeros versículos del primer capítulo, encontramos que la ciudad de Babilonia también estaba fundada sobre este mismo lugar. De modo que podemos crear una conexión, la torre de Babel con la ciudad de Babilonia. Suenan como parecidas las mismas palabras, ¿verdad? Babel significa confusión. Así que la ciudad de Babilonia nos recuerda ese lugar donde Dios confundió el idioma de los hombres. Pero también nos indica que la misma actitud con la que fue fundada la torre también la portaban los mismos hombres de Babilonia. La misma actitud, rebelarse contra Dios y querer escapar de los juicios de Dios
y quitar a Dios de la mente y el corazón de los hombres. Al final del día, la palabra de Dios, la palabra profética nos recuerda que ni los hombres de Babel ni los hombres de Babilonia escaparon o lograron cumplir sus objetivos. Es imposible escaparnos de Dios. Es imposible evadir la voluntad de Dios y es imposible evadir los juicios de Dios. El Señor, por medio de su palabra, te recuerda que Él tiene un lugar que le pertenece en tu vida. Y es de sabio que tú puedas hoy abrirle tu corazón a Dios y darle el lugar a Dios que le corresponde. Tú fuiste creado por Dios. Por lo tanto, el Señor te llama para que vuelvas a tu Creador. Y no permitas que las confusiones que el enemigo crea en este mundo te aparten de Él. Dios habla a tu corazón y Él te llama en este día. Ábrele tu corazón y que